El título de la presentación es Historietistas españoles establecidos en Francia durante el franquismo. Por lo tanto, habla de dos cosas, un lapso temporal, 1939-1975, y una condición, historietistas españoles que se establecieron físicamente en Francia. Es decir, hay muchísimos más historietistas que trabajaron para el mercado francés, y lo veremos después con la ponencia de Carlos de Gregorio a través de agencias, pero yo me he ceñido a aquellos que sí físicamente se establecieron en este país. ¿Por qué esta investigación? Parte fundamentalmente del trabajo anterior que realicé, el trabajo sobre Víctor Mora, un importante guionista que en mi infancia, iluminó mi infancia porque es el autor de algunos de los personajes de historieta más conocidos de España, el Capitán Trueno, el Jabato. Cuando yo supe de mayor que este Víctor Mora, además de historietista y gran escritor, además había tenido un gran compromiso político, que además coincidía personalmente con el mío, y había sufrido por consecuencia de ese compromiso político el exilio y la necesidad de venir a este país para encontrar refugio, ya sembró una semilla para esta inquietud de investigar su obra y saber el por qué, el cómo y qué hizo en este país. Pero eso me llevó, después de publicar el trabajo sobre Víctor Mora, a la siguiente pregunta, y era ¿quiénes más acompañaron en esta aventura de este exilio o esta emigración a este país y por qué razones y con qué resultados? Y es lo que quiero presentarles esta mañana. Además, también por una motivación también personal, puesto que yo soy hijo de la inmigración también, en este caso en Alemania, pero pues también tenía esa inquietud personal de comprender mejor por qué mis compatriotas habían tenido, en este caso, de la afición que mantenemos o de la pasión que mantenemos por la historieta, habían tenido que buscar acomodo en este país. Bien, la cita es evidente, dice, es de Geneviève Sarment, que ha estudiado muy bien estos temas de la inmigración. Dice: Francia es, desde el siglo XIX, la principal destinataria de las diversas emigraciones políticas españolas. Esto no empieza en el 39, empezó mucho antes, pero nosotros obviamente partimos de un hito brutal, como es el final de la Guerra Civil, y lo que se conoce, incluso en Francia, con las palabras la retirada, es decir, la llegada a Francia de unos 450.000 personas huyendo, tras la caída del régimen republicano, huyendo de la dictadura de Franco. Y en concreto vamos a analizar estas etapas de la inmigración francesa, que parte de esa retirada, parte de esa catástrofe, y lo sintetizo en cuatro autores que reflejan las 4 décadas, por decirlo de alguna manera, que vamos a analizar. Los años 40, es decir, la retirada y el exilio, lo ejemplificaremos en José Cabrero Arnal. Los años 50, que es la emigración masiva, podríamos decir, económica, y lo ejemplificaremos en Ramón Monzón. Los años 60, que se corta la emigración presencial porque entra en juego las agencias, pero hay algunos elementos significativos como Víctor Mora, por razones políticas, y en los años 70, la agonía del franquismo, lo llamamos así, el final del franquismo, donde curiosamente hay un rebrote de la presencia de españoles en este país. Vamos a ver un poco cómo se desarrollan todos estos acontecimientos. Estos son los autores principales que emigran con motivo, o se exilian con motivo de la caída de los frentes de la República. Además de ellos hay muchísimos dibujantes satíricos catalanes, pero está en el texto escrito que tienen en la web. No me centraré en ellos, pero todo el contingente de dibujantes que trabajaban para revistas satíricas catalanas, que era muy importante, por supuesto también se exilian en Francia inicialmente, pero estos lo hacen como una etapa de paso, la mayoría se dirigirán luego a América. Sin embargo, los historietistas que están aquí son los que permanecieron, algunos durante toda su vida, en este país, en Francia, ¿no? Me he centrado, aunque hay muchos muy interesantes, me he centrado porque hay que escoger siempre en José Cabrero Arnal, porque José Cabrero Arnal es una figura, yo creo que para ustedes franceses, creo que conocida, porque iluminó cabeceras muy importantes de las revistas ilustradas francesas. Es el padre de Pif, Pif Le Chien, creo que casi todos lo conocerán, y es un personaje muy poco conocido, creo que hasta en Francia, pero desde luego en España, absolutamente desconocido,
y bueno, yo quería un poco reivindicar su figura, ¿no? Aquí tenemos una imagen muy significativa. Está José Cabrero Arnal junto a Francesc Boix. Francesc Boix fue el fotógrafo de Mauthausen. No sé si han visto o han leído las novelas, las películas, en fin, es aquella persona que con sus fotografías contribuyó en los juicios en los tribunales de Nuremberg, contribuyó a la causa contra el nazismo. Pues ellos tuvieron relación porque se conocieron y se trataron en l'Humanité, en las páginas de l'Humanité. Bueno, pocos sabían hasta hace poco más de una década que Cabrero Arnal en realidad era aragonés como yo, era de Castellsabás, de un pequeño pueblo de la provincia de Huesca, que emigró a Barcelona. Que este aragonés que emigra a Barcelona conoce ya un éxito, porque es una pauta de casi todos los historietistas, cuando vienen aquí a Francia ya tienen un bagaje, son unas personas que han tenido, en su caso, éxito importante, es decir, Arnal tuvo un importante reconocimiento en el mundo de la historieta española, de la República, del final de la dictadura de Primo de Rivera y de la República, y especialmente, como verán, pues su talento, que está en muchas publicaciones, tiene como dos vertientes, una, la del humor satírico e incluso la historieta o las caricaturas eróticas, que tienen un significado por una parte, y por otro, su labor como historietista en la revista, especialmente en la revista Pocholo, donde podemos ver algunos ejemplos aquí. Pues vemos cómo eran sus dibujos, por supuesto, satíricos, en las que ella la Torrasha, pues vemos ahí a Hitler y a Mussolini, o en Papitu, que era otra publicación, pues vemos una imagen psicalíptica de aquella época, ¿no?, erótica. Bueno, esa era una parte de su producción. Pero digamos que su etapa española pues estaba también centrada en el mundo de la historieta, en Pocholo, con ejemplos magníficos, por ejemplo el perrito Top, que el perrito Top es el padre putativo de Piv le Chien, es la versión, la protoversión de Piv le Chien, ¿no?, publicada todavía en España. Bien, Arnal participa en la guerra, él va a la guerra, va al frente y tras la retirada, pues bueno, su destino es el de tantos otros españoles. Un destino muy amargo, muy duro. Francia, ustedes lo saben bien, seguramente recibe a los republicanos españoles con división de opiniones y con una primera instancia que es el internamiento en campos de concentración, donde la vida es muy dura, a Auschwitz-Birkenau y tantos otros campos de concentración, donde ellos pues, padecen unas condiciones muy lamentables. Y ese es el escenario que ustedes verán. Aquí hay unas viñetas que son de Josep Bartolí, que si han visto la película Josep, que es una película francesa de dibujo de animación, con la historia de Bartolí, que luego él acabó en América, en México. Bueno, pues ahí él hizo unos cuadernos donde apuntó el horror de los campos de concentración franceses, ¿no? Bueno, eso es un apunte de la vida de Arnal. Pero Arnal no acabó ahí, sus penurias. Lamentablemente es detenido por los alemanes, internado en stalags alemanes y enviado a Mauthausen. Desde el año 41 hasta el año 45, Arnal está en Mauthausen. Y pues padece las consecuencias que ustedes pueden imaginar de un campo de exterminio, en este caso ya del régimen nazi. Y él sobrevive elaborando dibujos eróticos o pornográficos para un jefe de las SS, que era muy aficionado a estos temas. Bueno, esto le permite sobrevivir y utiliza sus armas, digamos, sus armas del dibujo para intentar buscar una oportunidad de sobrevivir, ¿no? Eso está reflejado en la novela K.L. Reich, que es una novela de Amat Piniella, que ya salió publicada hace muchos años, en el que el personaje principal es el trasunto de Arnal, es decir, el personaje principal de esa novela es el propio Arnal. Bueno, tras la guerra, tras la liberación del campo, pues Arnal viene a París, viene a esta ciudad, encuentra a su pareja y digamos que inicia su vida, puede inaugurar una vida dedicada a lo que él ama, ¿no? Pero su salud está muy quebrantada, está ya muy quebrantada y va a suponerle un hándicap para poder desarrollar plenamente pues, su actividad. Él tiene un encuentro, él conoce a René Moreau y a través de ese encuentro pues, puede empezar a publicar tanto en Vaillant como en l'Humanité,
sus principales personajes antropomorfos. Recoge esa tradición que venía de España, de lo que había hecho en España, y empieza a publicar pues, sus personajes que ahí los tienen, ¿no? Primero Placide de Museau, y luego en L'Humanité primero y en Vaillant después, Piv le Chien, ¿no? Entonces, Piv le Chien, aquí lo tenemos, un personaje para la historia. Yo creo que, en fin, es pocas veces pues, un personaje supera su condición de personaje para dar título a la cabecera que lo acoge. Primero, con el cambio de denominación en el año 65, cuando Vaillant se denomina Le Journal de Piv, y después en el año 69, cuando pasa directamente a llamarse Piv Gadget. Y es la revista que en ese momento vende más en Francia. Por lo tanto, digamos que es un poco ese éxito que él ha conseguido, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Sin embargo, pues Arnal, pues como les decía, tiene graves quebrantos en su salud, sus condiciones físicas para poder desarrollar su trabajo, sus condiciones mentales. El peso de esos años es mucho, y tuvo que conseguir la colaboración de otros dibujantes como Roger Mas o Louis XV para Piv le Chien, o Jacques Nicolaou para Placide de Museau, que son los que van siguiendo desarrollando sus historietas. Y él regresa, él fallece aquí en Antibes, en Francia, en el año 82, sin haber regresado a España. Él nunca regresó a España, pero tampoco nunca obtuvo la nacionalidad francesa, que la pidió y le fue rechazada por republicano, etcétera, y por una serie de condiciones que en aquel momento él se lo tomó con buen humor y lo dejó correr. Pero él nunca consiguió tampoco la nacionalidad francesa. Es decir, esa situación de dolor, pues podemos comentar que está ahí. Pasaríamos, para no extenderme mucho, pasaríamos a una segunda etapa, que es la emigración económica, años 50. El panorama ha cambiado por completo. Los republicanos que emigraron, que se exiliaron para salvar la vida, ya pues han permanecido y se han quedado en Francia. Hemos visto a Arnal, Koch sería otro caso, que colaboró con Goscinny en distintas publicaciones, pero esa etapa se termina. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco es visto de otra manera por parte de las potencias mundiales, y bueno, de ser un aliado de Hitler y de Mussolini, pasa a ser considerado un aliado de la Guerra Fría, por parte de Estados Unidos, pero también por parte del resto de las potencias, y poco a poco se le va reconociendo a nivel internacional. Y se van, por lo tanto, abriendo las fronteras. La frontera con Francia estuvo cerrada hasta el año 48, pero a partir del año 48 se abren las fronteras. Es decir, puede retomarse un flujo migratorio de una manera u otra, entre comillas normalizado, y por lo tanto muchos españoles ponen sus ojos en Francia pues, para solucionar su situación económica. La emigración tradicional a América, a países americanos de habla hispana, se corta porque los países americanos entran en crisis, y surge con fuerza ya la idea de la emigración a países europeos, Francia, luego Alemania, etc. Aquí tiene una nómina impresionante de autores que durante los años 50 se instalan aquí, fundamentalmente, digo aquí en París, fundamentalmente porque es donde se instalan pues, los Batet, los Rivera, los Hidalgo, Parras, bueno, los tienen ustedes ahí, ¿no? Me he centrado en un caso muy poco conocido, el de Ramón Monzón, que también es de origen aragonés, como yo, de Andorra, Teruel, aunque mucha gente pensaba que era de Andorra, Andorra el país, del Principado de Andorra, no, es de Andorra, provincia de Teruel. Bien, él también emigra a Barcelona, como tantos, buscando la vida, y tiene una carrera también interesante, especialmente participa en los estudios Alex, que eran una actividad tanto formativa como una revista. Aquí tienen algunos ejemplos de los años 50 hasta que él viene a París, pero él, como tantos otros, primero desea mejorar su vida económicamente. Las condiciones económicas en que se pagaba a los historietistas españoles eran muy precarias en esos años, impedían tener una vida decente, en fin, y por lo tanto la llamada a la emigración era clara, y además él tenía la esperanza de ser pintor reconocido y tener un mercado y tener una posibilidad de desarrollar su arte aquí en Francia. Y por lo tanto, en compañía de otro dibujante, en el año 56 viene a París. Pero digamos que la carrera de pintor no arranca, y él pues, se consagra, se dedica a la historieta, ¿no? Pasando por muchas publicaciones. Aquí tienen sus primeros trabajos, Âme Vaillante, Friponnet Marissette, y a través de Cabrero Arnal, claro,
un español ayuda a otro español, los de la generación anterior ayudan a los de la generación siguiente. Arnal introduce a Monzón, que no habla una palabra de francés, por lo tanto, él no sabe, no entiende nada, y llega aquí y le introduce en la revista Vaillant, ¿no? Y en Vaillant, su primer encargo, a través de Jean Olivier, que era el redactor jefe de Vaillant, le dice una cosa que él ni siquiera comprende en ese momento. Marsupilami, el personaje Marsupilami de Spirou, tiene un gran éxito y quieren copiarlo, quieren hacer un Marsupilami francés y le dicen, queremos que hagas un personaje, un tal, que tenga estas características. Bueno, y él dice, pues vale, hacemos este personaje, ¿no? Pero ese Marsupilami que él hace, esa copia, se llama Groupe Échappé, que está ahí en el centro y en la parte de la izquierda. Esto le valdrá una acusación de plagio, y él dice después, si yo no sabía ni quién era Marsupilami ni conocía nada, simplemente me dijeron, haz un personaje así, ¿no? Bueno, esas son las circunstancias, pero digamos que tuvo esa carga y quizá eso le impidió, entre otras cosas, obtener mejor reconocimiento, ¿no? Hace otras series, como Jean de Bois, que la tienen en esta otra imagen, bueno, para Vaillant. Trabaja también para la edición de la Bonne Presse, para la prensa católica. Aquí tienen algunos ejemplos, ¿no?, de portada de sus trabajos para Bayard, para Bernadette. Tiene relación a través de Alger con la Mi-Cops y Frangé, y en esas revistas también publica pues, una serie de trabajos, que tienen algunos ejemplos de sus trabajos. Es un dibujante, para mí, de una exquisita sensibilidad, ¿no? Es muy interesante, tiene un mundo propio, no es como los demás, creo que tiene algo especial, ¿no? Pero yo creo que era un poco excéntrico y no terminó de cuajar o de encontrar su espacio, no fue pululando por distintas publicaciones sin terminar de asentarse. Incluso llegó a Pilot, y Goscinny le abrió las puertas de Pilot, y en Pilot pues, contó como guionistas a nada menos que Nikita Mandrika, Jean-Marc Reiser y Offred, con los que va colaborando en pequeñas historietas. Es decir, estamos hablando de lo mejor, de lo más granado de los historietistas, de los guionistas franceses. Y aquí tienen algunos ejemplos de sus colaboraciones con Calcus, que es como el seudónimo de Mandrika en ese momento, bueno, y ahí tienen algunos ejemplos de las historietas que él puede colocar. Pero él es muy sincero y le dice en un momento determinado a Goscinny, dice de Goscinny, mejor dicho, Goscinny era un hombre muy inteligente, con una visión de largo alcance, que hacía una bonita historieta muy adulta, pero yo no me encontraba en mi lugar, no soy un dibujante intelectual, yo soy un dibujante para niños. Entonces no encontró su sitio tampoco en Pilot, era un estilo que no terminaba de encajar con sus condiciones. Y acaba en el mundo de los petit formats, trabajando a destajo, como decimos en castellano, trabajando, pues bueno, haciendo múltiples personajes para esas revistas de petit format, bueno, que le permiten mantenerse, le permiten sobrevivir, hasta en los últimos años él se decepciona del mundo de la historieta, se retira a las landas, porque él también morirá en Francia, no retornará nunca a España, y digamos abandona un poco el mundo de la historieta. Excepto unos últimos álbumes, que para mí son excepcionales, excelentes, que yo creo que son su legado final, Boussuc, Le Conte de Languedoc, que tienen aquí algunos ejemplos, que son bellísimos, hasta una historia, Histoire thermale de Dax, que es preciosa, si lo pueden conseguir es un libro muy bonito. Bueno, él muere un poco olvidado de todos, olvidado del mundo, por supuesto, olvidado de España, que nadie se acuerda de él, pero también olvidado del mundo de la historieta en Francia, ¿no? Y decía Filippini decía, humano, cálido, fiel en la amistad, tímido. Ramón Monzón tal vez llegó demasiado pronto al seno de una profesión en la que la originalidad era todavía considerada con desconfianza. No encontró su espacio. Bueno, pues queda aquí un testimonio de una recuperación, para mí, de una figura interesante. Ejemplo de todos esos que se instalaron físicamente en Francia. Pasamos a la década de los 60. En la década de los 60 prácticamente no viene ningún dibujante español a instalarse físicamente en Francia. Bueno, y es curioso porque eso sí que rompe con la dinámica de la inmigración española. La inmigración española en Francia y en los demás países de Europa llega a su culmen, llega a su máxima expresión en los años 60, ¿no? Es cuando más emigrantes hay en este país, españoles. Sin embargo, los historietistas no.
Entonces, ¿por qué? Me pregunté yo, ¿por qué? Bueno, evidentemente la respuesta la tiene mi compañero Carlos de Gregorio, que la explicará después. Porque encontraron la forma de trabajar para los mercados exteriores, para Francia, para Inglaterra, para los países escandinavos, a través de las agencias. Trabajaban desde España, pero para mercados exteriores. Solucionaron el problema económico que tenía la generación anterior, pero sin moverse de sus lugares de residencia en España. Sin embargo, hay alguna excepción que son, por ejemplo, pongo aquí el segundo exilio, de aquellas personas, aquellos historietistas muy comprometidos políticamente que también tuvieron que encontrar refugio aquí en los años 60. Y cito dos clarísimos, que son el caso de Víctor Mora y Florenci Clavé, ambos dos militantes comunistas. De Víctor Mora, pues es el libro que me trajo a este mundo, el libro sobre Víctor Mora con acento francés. Esta es la ilustración de portada. Para mí fue el motor de enganche porque, como les contaba, es que Víctor Mora es el guionista más importante en España, creo que al menos de cómic realista. Es autor de numerosísimos personajes, como les he dicho antes, que son emblemas del cómic español. Aquí tienen al Capitán Trueno, que es, es uno de los más conocidos, pero curiosamente Víctor Mora, cuando tiene su mayor éxito, año 56, se inician las aventuras del Capitán Trueno, que son un exitazo, que vende cientos de miles de cuadernos de aventuras en España, a la vez que en Bruguera, que es la editorial principal de España, es una persona destacada en su redacción, él también es un militante comprometido. Junto con su compañera Armonía Rodríguez, ellos militan en el PSUC, que es el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que es el Partido Comunista de Cataluña. Y en el año 57, pocos meses después de que salga a la luz el Capitán Trueno, Víctor Mora y Armonía son detenidos porque son detenidos porque hay una caída, hay una detención masiva de dirigentes comunistas catalanes, y entre ellos pues, acaban en la comisaría primero y en la cárcel después, ambos dos, por un breve espacio de tiempo, pero el suficiente como para darse cuenta de que las cosas no iban a funcionar muy bien. Bueno, Mora lo explica, aquí tiene algunos ejemplos de los cómics que Jabato, el Cosaco Verde, en fin, tantos otros. A raíz de esa detención, unos años después, y tras reiteradas presentaciones de la policía, acoso, etc., él no encuentra un ambiente adecuado para poder desarrollar su actividad y decide partir para aquí, partir para Francia, exiliarse en París, años 60, años 63. Entonces, desde París continúa trabajando para España, continúa enviando a Bruguera sus trabajos, pero también empieza a colaborar, en este caso con Vaillant. La conexión puede ser fácil, Vaillant era del Partido Comunista Francés, la revista, bueno, había un punto de conexión, y sigue publicando también pues, artículos para las revistas del partido, etc. Y hace al final de su primera etapa, su primera estancia en Francia, hace una semblanza muy, muy interesante de los acontecimientos del Mayo francés del 68. Para mí, una de las mejores que yo he leído, al menos en castellano, que es, y tiene dos vertientes, su novela París Flashback, que es una rememoración de su estancia, de las condiciones de su exilio en Francia, desde un punto de vista literario, y otro periodístico, que es este otro que se tituló originalmente France Revolució 68, 68, en catalán, que no pudo ser publicada porque la censura lo impidió en su momento. Incluso destruyeron los ejemplares de la edición primera de este libro, y solo ha podido ser reeditado mucho después en catalán, en los años 2000, y ahí nos da una semblanza magistral, desde mi punto de vista, de los acontecimientos del Mayo francés, porque él se introduce en las asambleas universitarias, él recorre y habla con unos y con otros, y hace un bosquejo muy, muy interesante de los acontecimientos de Mayo. Él intenta regresar a España a finales de años 69, pero vuelve a tropezar con el muro de la incomprensión, y vuelve otra vez a tener problemas, y retorna a Francia. Y es esta segunda etapa en la que él hace el cómic adulto para Pilot, él contacta con Goscinny, y es cuando aparecen pues, trabajos tan interesantes como Dani Futuro, que continúa aquí para la revista Tintín, en Vaillant varias historietas, pero sobre todo la historieta adulta en Pilot, ¿no? Que es la principal serie, son las Chroniques de l'Innommé, las
Crónicas del Innombrable en colaboración con Luis García, con ese dibujante magnífico realista español, y digamos que junto con ello pues hay otras colaboraciones con Víctor de la Fuente, con Antonio Parras, con Annie Gotzinger, que hace La Felina, en fin, un montón de colaboraciones de cómic que le permite pasar de ese cómic de aventuras dirigido para la infancia a un cómic más adulto y en el que pues, le permite, además de ganarse la vida en este país, pues, digamos, progresar en sus inquietudes. Aquí tienen algunos ejemplos de las historietas adultas que Les Inoxidable con Parras, Felina con Gotzinger, Jean Jalcier con Víctor de la Fuente. Bien. Su participación en Histoire de France en bande dessinée de Larousse, que es el único guionista de esta colección, que fue muy importante, de esta colección de historietas sobre la historia de Francia, el único guionista no francés, el único. Dibujantes sí que hubo muchos, españoles, italianos, pero el único, en fin, lo que caracterizaba un poco el prestigio que tenía dentro de Francia. Y, en fin, concluyo porque el tiempo se acaba. En los últimos años, la agonía del franquismo, que la hemos denominado, son la última etapa. Franco está a punto de fenecer, de morir, pero curiosamente hay un rebrote de personas que vienen a cansados, porque el franquismo hasta el último día fue cruel y fue sangriento y el ambiente seguía siendo opresivo, y una nueva generación quiere cambiar de aires, quiere encontrar una nueva vida, ¿no? Y entre otros ahí está Víctor de la Fuente, Carmen Levy, en fin, y Alfonso Font. He cogido el ejemplo de Alfonso Font, que todavía está en activo, que todavía trabaja y que en un momento determinado, año 75, es el último de los que viene antes de que muera Franco. Él viene en el 75, unos meses antes de que muera Franco. Y también trabaja, por mediación de Víctor Mora, también conoce a la revista Vaillant, y también tiene sus primeros encargos, cuando trabajaba en España, y su primer encargo, Sambert, Père et Fils, que es la primera historieta que hace para Vaillant, que es muy interesante, a mí me parece muy bonita, es una historieta muy bonita, pero él inmediatamente vuelve a España, porque muere Franco, y por lo tanto esa generación sí que tiene la oportunidad de retornar a una España que empieza, pues bueno, a la lucha por la democracia. Él quiere participar en el Papus, en las revistas críticas de aquella época, y decide retornar a España. Pero no por ello cortará lazos con este país, porque seguirá trabajando. Por ejemplo, aquí tiene la serie Le Robinson de la Terre, que hace también para Vaillant, y continúa trabajando, pasando por distintas publicaciones. Pues aquí tienen algunos ejemplos de lo que realiza para Supergas, para Pif Gadget, para Glenat directamente en álbum, en fin. Es la última, digamos, etapa de estos historietistas. Y yo querría terminar simplemente aludiendo a unas palabras que yo mismo he escrito, pero quería, bueno, ahora se han ido un poco, sí, quería decirlas para sintetizar como resumen un poco de todo esto que estábamos comentando, ¿no? Que dicen lo siguiente: los españoles han cruzado los Pirineos cuando veían amenazadas sus vidas y conculcadas sus libertades. Los historietistas españoles no han sido una excepción, y en la segunda mitad del siglo XX también buscaron en el solar francés protección personal, consuelo a sus desdichas y oportunidades de futuro. La semilla de la historieta española fertilizó una parte importante de la bande dessinée francesa, y es de justicia recordarlo, así como celebrar a quienes entregaron su vida y su esfuerzo para hacer un poco más felices a los demás. Muchas gracias.